Este es el episodio final del 7º capítulo de los videos de electrónica de Crystal Krill. En este episodio vamos a probar diferentes transistores. Hola y bienvenidos a todos. Mientras manejas transistores, es muy importante saber si realmente están haciendo su trabajo correctamente. Por ejemplo, tengo un transistor bipolar en la mano. ¿Cómo sé si funciona? Esa es una pregunta muy interesante. Veremos cómo nuestro multímetro puede comprobar de manera fácil y rápida si los dispositivos han fallado. Durante estas mediciones, es importante medir estos interruptores como componentes independientes. Por lo tanto, tiene que estar desconectado de todo, porque obtendrás resultados falsos en la medición. Así que solo necesitarás tu multímetro y el componente que deseas medir. Eso dice Mandy. ¿Eres Alice, señor? Es práctico buscar la hoja de datos de los componentes medidos en Internet al principio, para saber qué debes medir en cada pata y cómo es el cableado del dispositivo. Veamos las medidas para cada componente. Primero, damos un transistor bipolar. Dentro de eso, también verifica si hay un cortocircuito en la salida de la base de un transistor NPN. Tenemos que hacer esta medición usando la opción de medición de diodos del multímetro, así que voy a cambiar el dispositivo a esta función. Si quieres decidir si hay un cortocircuito entre la base y uno de sus terminales, el colector o el emisor, entonces primero tendrás que encontrar la asignación de pines del transistor. En el caso del BC546B encontrarás lo siguiente. Si esto está completo, entonces, conectas el cable de medición rojo a la base y el cable de medición negro al colector, como lo muestra la figura de abajo. Ahora lo voy a hacer en vivo. Así que he conectado el cable rojo a la base y el cable negro al colector. Estamos experimentando un valor de 800 a 900, que está bastante bien. Si puedes ver un valor de alrededor de 600 a 680, el voltaje directo de una unión PN en la pantalla, entonces los dos terminales de tu transistor están bien, no están equivocados. Si el multímetro muestra un valor muy pequeño o cero, entonces probablemente hay un cortocircuito entre los dos terminales. Si ves un valor de 1 en la pantalla, entonces hay una ruptura entre la base y el colector. En los últimos dos casos, nuestras piezas están defectuosas. Hacemos la misma investigación entre la base y el emisor, pero ahora conectamos el cable de medición rojo a la base y el cable de medición negro al emisor. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Así que pongo el rojo en el medio, que es la base, y el negro va a la derecha, que es el emisor. Aquí de nuevo estamos viendo alrededor de 800 a 900, lo cual es bastante adecuado. Sin embargo, también te hemos traído un transistor malo, o más bien, hemos destruido este transistor. Ahora también mediremos cómo es tener un transistor malo. Voy a conectar este al panel y también voy a medir el rojo a la base y el negro al emisor. En este caso, el multímetro muestra 1 y el multímetro también muestra OLE o sobrecarga. Desde aquí podemos ver que este transistor no está bien, ya que el diodo no se abre en el rango especificado. El diodo no se abre con el contenido dado. Es muy importante siempre revisar tus transistores antes de construir un circuito. Esto evitará un largo proceso de solución de problemas. ¿Cómo podemos verificar el cortocircuito entre la base y el emisor y entre la base y el colector de nuestros transistores PMP? Si quisiéramos medir un cortocircuito entre la base y otros terminales de un transistor PMP, entonces será diferente. La forma en que conectamos el cable de medición negro a la base y el cable de medición rojo a los otros terminales. A partir de ahora, la forma en que medimos es la misma que antes. No olvides que la asignación de pines de los transistores PNP puede ser diferente, así que necesitas encontrar la asignación de pines en su hoja de datos. Haz esta medición en casa. Y ahora vamos a verificar el cortocircuito entre el colector y el emisor. Las medidas son las mismas para los transistores NPN y PNP, pero la asignación de pines puede ser diferente. Nuestro multímetro debe estar en la opción de medir diodos. En nuestro ejemplo, vamos a medir un cortocircuito entre el colector y el emisor usando un transistor NPN. En realidad, nos gustaría medir la conexión entre los terminales del colector y el emisor, así que tenemos que conectar nuestros cables de medición a estos dos electrodos. En este caso, realmente no nos importa el color de los cables de medición. Por ejemplo, conectemos el cable de medición negro al colector y el rojo al emisor. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Veamos qué vemos, pero primero voy a poner de nuevo el transistor bueno para medir esto. En este caso, la etiqueta de sobrecarga se muestra O1. En otros instrumentos, si esto se muestra, entonces hay una ruptura entre el colector y el emisor, lo que significa que está perfecto. Sin embargo, si es cero, o el dispositivo muestra un valor muy pequeño, entonces desafortunadamente los dos terminales del transistor están en cortocircuito. Ahora podemos probar completamente el funcionamiento de los transistores bipolares. También veamos los MOSFETs. Empecemos midiendo la resistencia entre la puerta y la fuente, y entre la puerta y el drenaje. Esta medición se puede hacer con la opción de medir resistencia del multímetro, así que tienes que cambiar el dispositivo a este estado. La medición se puede hacer tanto en MOSFETs de canal N como en canal P. Bien. Tienes que tener cuidado porque las polaridades son inversas en estos dispositivos. En el ejemplo, usaré el MOSFET de canal N. En la hoja de datos, busca de nuevo el pinout. La asignación de pines del MOSFET que tengo en la mano se ve así. De izquierda a derecha, puerta, drenaje y fuente. Primero, conectamos los dos cables de medición del multímetro a los terminales de puerta y fuente. Yo haré lo mismo también. Podemos ver que el multímetro está mostrando sobrecarga de nuevo. Si el ohmímetro nos muestra sobrecarga O1, entonces es probable que el dispositivo funcione. Inversamente, si obtienes una resistencia medible, entonces es seguro que el FET está defectuoso, es decir, la puerta ha hecho un cortocircuito. Ahora, repite la medición entre los terminales de puerta y drenaje también, para averiguar si hay un cortocircuito. En este caso también, si puedes medir resistencia entre los dos contactos, entonces el dispositivo no se puede usar para conmutar. Entonces, en modo de medición de resistencia, medimos las dos salidas del MOSFET. Y en este caso, el instrumento también indica una sobrecarga, así que aquí tampoco hay un cortocircuito. El instrumento está marcado, así que aquí no hay traducción. Ahora, veamos otro procedimiento de medición. Mide la conductancia entre el drenaje y la fuente en el estado abierto del FET. Durante la medición, tienes que cambiar el multímetro a la opción de medir diodos. Ten cuidado de no tocar los terminales del dispositivo con la mano, porque afectará el resultado. ¿El terminal de fuente del MOSFET? Oh, Conecta el polo negativo al pin de fuente del MOSFET. Durante la medición, esto permanecerá sin cambios. Conecta el cable positivo del multímetro al drenaje del MOSFET. En este caso puede pasar que el multímetro muestre un cortocircuito o una ruptura. Esto depende del estado del capacitor de la puerta, que no sabemos. soplemos los capacitores de la puerta. Ahora, descarguemos el capacitor de la puerta con la ayuda de tu dedo. Así que tocas los terminales de la puerta y la fuente al mismo tiempo. Si has terminado con esto, debería haber una ruptura entre el drenaje y la fuente. He tocado. Esto con el multímetro y muestra all o sobrecarga. Esto significa que nuestro MOSFET está funcionando hasta ahora. Ahora, quita el cable de medición positivo del terminal de drenaje y conéctalo al terminal de la puerta. Espera unos segundos y colócalo de nuevo con cuidado en el terminal de drenaje. Y luego, pondré esto encima. Puedes escuchar que el medidor marca cerca de 0, así que en este caso tenemos una medición positiva, porque si tenemos un cortocircuito entre el drenaje y la fuente, entonces nuestro transistor está correcto. En este caso obtuvimos un buen resultado, porque si medimos un cortocircuito entre el drenaje y la fuente, nuestro transistor está correcto. ¿Y por qué es así? Cuando tu cable positivo estaba en el terminal de la puerta, el capacitor de la puerta se cargó con la pequeña corriente del multímetro, así que el FET se abrió. Después del desplazamiento del cable de medición, nuestro dispositivo indicó conducción entre el drenaje y la fuente. Y ahora veamos una tercera medición. Vamos a medir el diodo entre el drenaje y la fuente. Durante la medición, la máquina Durante la medición, cortocircuitamos los terminales de la puerta y la fuente, y tenemos que cambiar el multímetro a modo de medición de diodos. Ahora voy a cortocircuitar las salidas de la puerta y la fuente, las dos patas finales. El multímetro está en posición de diodo.
En esta medición, tenemos que medir una ruptura, que haré ahora mismo. Eso es correcto. La razón de esto es que no cargamos el capacitor de la puerta debido al cortocircuito, así que el FET no está abierto. En caso de conectar correctamente el drenaje y la fuente, la corriente no fluirá, es decir, puedes considerarlo como una ruptura. Vamos a reemplazar el cable de medición. Conectamos el cable rojo a la fuente y el cable negro al drenaje. En este caso deberíamos ver un valor de alrededor de 500 a 600 si funciona correctamente. La razón de esto es que el capacitor de la puerta no se carga de nuevo, así que el FET no está abierto. Hemos cambiado los niveles de voltaje del drenaje y la fuente. Si recuerdas, anteriormente, mencioné el diodo de cuerpo en el MOSFET, que conducirá en caso de conexión inversa. Presentamos este fenómeno y tú lograste medir con éxito el diodo de cuerpo. Puede surgir la pregunta, ¿por qué medimos las fallas de esta manera? La respuesta es que, en todos los casos, comenzamos desde la estructura interna y el funcionamiento esperado. Por ejemplo, medimos si un diodo PN o diodo de cuerpo tiene el valor esperado de 0.6. Los voltios caen y conducen solo en una dirección. Podemos probar si realmente abre un MOSFET, y si tiene que haber una ruptura en algún lugar, entonces realmente hay una ruptura. ¿Y qué podemos hacer si el componente está defectuoso? Si no obtienes el resultado esperado durante una de las mediciones, incluso después de varios intentos, entonces el componente está defectuoso. En este caso, colócalo con cuidado y, de inmediato, en los contenedores de desechos electrónicos, porque solo te dará un dolor de cabeza si no produce el comportamiento esperado más adelante. Este es el final de nuestro trabajo juntos. Me alegra haber podido guiarte en tus estudios y espero haberlo hecho más fácil para entender los dispositivos de conmutación. Te deseo buena suerte para lo que queda. Si te gusta el tema, dale un like al video, suscríbete al canal y, lo más importante, construye los circuitos en casa y lee el material escrito. Encontrarás todos los enlaces que puedas necesitar. Únete a nosotros la próxima vez y nos vemos en el próximo video de electrónica cristalina. Adiós. Adiós.